son 4 Sí, cámaras. sí, yo vi. O sea, ya estamos. Arrancamos. Buenas noches. Hoy tenemos aquí en Cuchara, Cuchillo, Tenedor un invitado con una larga carrera en el plano político, administrativo, judicial, académico. José Otón Balleres es abogado por la Escuela Libre de Derecho, además con una carrera en Administración Pública por la Universidad de las Américas, y un estudioso del derecho y de la aplicación de la justicia. Y doctor, también. Además con doctorado, con una gran cantidad de experiencia como docente, conferenciante, funcionario público, la Fiscalía del Estado, docente en varias universidades. Una carrera rica. Le decimos en el ámbito amistoso, Pepe Otón Balleres. Y entrando en materia, tú te has dedicado a darle seguimiento a cómo se aplica la justicia a nivel del Ministerio Público en el Estado de Puebla. Danos algún panorama de arranque de qué pasa con lo que un hombre de la calle que sufre un delito acude a los órganos de denuncia y qué pasa después con su denuncia. ¿Qué curso tiene? ¿Qué porcentajes de la sociedad se siente satisfecho y quiénes no confían en la justicia? Buenas noches, antes que nada muchas gracias por esta invitación, es un honor estar con ustedes. Pues mira, está interesante tu pregunta porque pusiste una palabra que se llama delito. Entonces, cuando yo iba en la universidad, hace muchos años, el Código Penal, el catálogo era de 19 capítulos, hoy es de 26. O sea que pareciera que culturalmente, como sociedad, cuando algo no nos parece, cárcel. O sea, todo es como traducible en cárcel. Entonces así se ha ido engrosando el catálogo. La gente cuando se imagina que está o no en el catálogo, pero siente que algo le salió mal, algo le dolió, alguna actitud del vecino, del de enfrente, de donde sea, entonces van a la instancia correspondiente. Aquí el primer problema que enfrentamos es la cifra negra, porque dice que de cada 10 delitos cometidos solo 3 se denuncian, 7 no. Pero ¿por qué nada más 3? Esos delitos se cometen, pero la gente no va y presente una denuncia ante el Ministerio Público. Sí. Eso se llama la cifra negra. Así es. Pero entonces la cifra negra se debe a varias causas. La primera es que a lo mejor, y si me denuncias te mato. Bueno, eso podría ser una causa. La otra es el peregrinar del ciudadano común, porque cada procurador o cada fiscal general, pues como que vuelve a dividir, redistritar, o como se pueda decir, zona norte, ciudad, zona sur, zonas por zonas. Zona centro. Y entonces llegas y te roban, te asaltan en el Gallito, y a lo mejor vas a la Pepsi y te van a decir, no, aquí no le toca. ¿En dónde le robaron a usted? En el Gallito, la 11 Sur y la Reforma. No, eso le toca a la Popular. A entonces ya ahí te vas a la Popular hasta la 105 Poniente, y de ahí te dicen que ahí no te toca, que eso es la Norte, entonces ahí vas hasta Diagonal Defensores de la República, y de ahí que ahí no te toca, que te toca en el CPJ, y de ahí que ahí no te toca, que te toca en el centro. Entonces es el peregrinar 1. El peregrinar 2 es que lo asaltaron a usted, sí. ¿Trae usted su INE? No, pues es que me lo robaron. Sí, en mi cartera. Sí. La que me robaron, la que vengo a denunciar que me robaron, pues lo sentimos mucho porque necesita un documento oficial con el cual identificarse. Lo estamos aquí las 24 horas para servirle, por instrucciones de nuestro fiscal y del señor gobernador. Las 24 horas lo atendemos a usted. Van, regresan. ¿Trae usted su comprobante domiciliario? No. Mire usted, aquí está este pendón donde dice, para denunciar se necesita esto. Entonces, la verdad es que la gente recién violada, asaltada, o lo que sea, víctima de cualquier delito, no está leyendo lo que dice. Se cansa. MP. Sí. Entonces, ya después que tu INE, después de que tu comprobante domiciliario, es 2 copias. Entonces, a las 3 de la mañana, no importa, estamos las 24 horas, por si quiere venir a las 8. Y los compañeros o excompañeros de fiscalía, no sé cómo, son prestidigitadores. Y tienen la habilidad para siempre estar con el gafete volteado. Entonces, llegas, oiga, me robaron. ¿En dónde? En tal, le toca aquí. ¿Trae usted su INE? Sí. ¿Su comprobante domiciliario? Sí. ¿Sus 2 copias? Sí. Pues fíjese que no está el MP, salió una diligencia. Y es el propio MP con el que estás hablando, pero el gafete viene volteado.
Entonces, tal vez una de las cosas que hay que hacer es que los gafetes vengan lo mismo por ambos lados para que aunque esté volteado veas la cara y el nombre que ese es el agente del Ministerio Público. Ya cuando aguantas esto, dicen, bueno, pues va usted... Bueno, y si no es el Ministerio Público, ¿no te puede atender otra persona? Bueno, aquí la ventaja que surgió en el transcurso del tiempo es la denuncia por internet. No, pero si estás en, digamos, en En el la Ministerio oficina. Público. Sí, en teoría sí, pero entonces les invito a ti y a tu amable auditorio que lean el libro que se llama, me lo dijo Abraham Poloscanga, no recuerdo el nombre, pero dicen que los agentes del Ministerio Público ponen una escoba volteada y la ponen atrás de la puerta de entrada de la agencia del Ministerio Público para que haya pocas denuncias, para que haya poca chamba. O sea, no es lo mismo que yo me la pase aquí jugando cualquier cosa en el dispositivo móvil, a que esté atendiendo una violación, un Viendo asalto, tu y un TikTok robo, o viendo tu redes viendo sociales. TikTok o cualquier red social divertida. Entonces, pues eso en teoría sí, pero entonces implica que deje yo mi juego a un lado y que te atienda. O que deje lo que ya iba yo a comer, porque también pasa eso. O sea, pueden ser cosas justas o injustas, pero dicen, no, es que no está el MP, aunque realmente no esté. Y pues después que dices que sí, pues va usted después del señor y el señor después del señor. Y entonces cada uno se lleva una media hora, 45 minutos, más otra media hora, 45 minutos, son 3 horas, más mi peregrinar. Entonces los que logran hacer su cita por internet o enfrentar todo esto, entonces tienes el reporte que cada Ministerio Público de todo el estado reporta mes a mes, y las fiscalías de todo el país enriquecen el acervo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que publica mes a mes, me parece que los días 20, el Sistema Nacional en su página, en un subíndice, un icono que se llama incidencia delictiva. O sea, ¿cuántas horas o días, digamos, se necesitan para presentar una denuncia, para formalizar una denuncia? Mira, yo En tengo promedio. La costumbre de que si puedo, voy preparado, así que con el tiro arriba. Bueno, pero tú Con porque mi- fuiste Conoces pero ministerio. voy- trámites, sí. Ve a abrir, Ajá, ajá. ve a abrir, o sea, ve a las 8, ve a las 9, y entonces tal vez te hace un par de horas. Si llegas como a las 10 u 11, ya hay 2, 3, 4 personas más que tú. Ujú. Oye, pero aparte, después lo que decía Rodolfo el otro día, tienes que ratificar la denuncia al cabo, en algunos casos o en todos los casos. En algunos casos, digamos en todos los casos, Ujú. pero lo que pasa es que cuando ya te aventaste tus 2, 3 horas de espera, ya traes todos tus papeles completos, en el momento que la haces, dicen, y en este momento la ratifica. Ah, ok. O sea que no tienes que ir otro Por día. ejemplo. Aquí el problema que... Salvo que la hagas vía digital, que Sí, presentes tu porque ahí te denuncia. dicen el día y hora que tienes que presentarte en determinado domicilio, y ese día, esa hora llegas pues más o menos puntual. ¿Y qué es pasa por- si no te presentas? Entonces la tienen por no interpuesta. O sea, ¿se archiva esa denuncia o qué? Digamos que ni siquiera llega a esa categoría de denuncia, como lo acabas de decir, sino pues eso es como un chisme. Esto lo permite el nuevo código, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la dilación anónima. Entonces, esto tal vez traiga como única consecuencia que la policía investigue si eso que nos dijiste en forma anónima por internet, por correo electrónico, cualquiera de estas, si están vendiendo o hay un narcotraficante en la esquina, pues la policía puede ir y entonces lograr una detención en flagrancia y presentar ellos al detenido y ellos mismos formular la denuncia. Ya no citas a nadie porque fue una denuncia anónima. Si no llegas a ratificarla, entonces se tiene por no interpuesta. Porque a veces también dices, vas a ver, te voy a ir a acusar a la Procuraduría, y vas con toda euforia, y ya a lo mejor por internet vas con toda euforia, y entonces ya cuando se te baja, a lo mejor el vecino, oye, una disculpa que efectivamente te rompí el vidrio, una disculpa cuánto es del vidrio, y ya no lo ratificas. O sea, existen buenas posibilidades. O dices, ¿qué te robaron? No, pues esto, ¿cuánto vale? Me acuerdo que en algún caso reciente, un cliente o un amigo me consultó como abogado, es que, ¿sabes qué? Mandé a arreglar mi refrigerador o mi lavadora, y me dijo que le habían cobrado 5,000 pesos y que no había quedado bien la lavadora. Entonces quiero demandar a arreglar lavadoras, o denunciarnos por fraude o por cualquiera de estas. Le dije, ¿cuánto crees que te voy a cobrar? Reflexión 2, ¿cuánto cuesta una nueva? Ya. Entonces,
ese caso no llegamos a ningún lado más que con mi amigo cliente, seguramente algún almacén de departamentos departamental donde seguramente compró una nueva lavadora. Mientras tanto, todo esto hace algo que se llama el índice delictivo. Todas las denuncias que sí se animaron a ir, que sí se ratificaron en la forma que ratificar se entienda, engrosan el índice delictivo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. El índice delictivo, tuve un acceso a esto por la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero lo llevo compilando desde que entré a trabajar al gobierno del gobernador Manuel Bartlett Díaz. Entonces, las cifras que pongo a tu consideración son cuánto fue cada año. ¿Cuántos delitos se cometieron cada año a nivel local, a nivel federal? No, a nivel federal lo tengo, pero por el momento me gustaría concentrarnos en el estado de Puebla. Por sexenios. Sí, entonces por ahí tienes cuántos hizo en el primer año, en 93, en 94, 95, lo sumas y lo divides entre 6 y eso te da un promedio. Entonces, pues por ahí con Manuel Bartlett tuvimos más o menos 53,000. Después, promedio. ¿No existía el Sistema Nacional? No. De Bueno, seguridad. de hecho sí, no como tal, porque hoy se llama el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que es el que lleva toda la estadística nacional. Sí, pero tiene unos antecedentes tal vez muy remotos, en donde me parece que el primer titular de esto fue don Mariano Piña Olaya. ¿Ah, sí? Y por ejemplo, de su gestión, de sus 6 Antes de que años, fuera gobernador. después de que fuera gobernador. Ah, después de que fue gobernador. Y no se llamaba así. Bueno, ya si ponemos atención y buscamos, que Internet no tiene información tan lejana, pero él fue más o menos el primer titular de algo así. Pero bueno, entonces... Digamos, el área de estadística. Ajá, entonces el área de estadística tiene de 2015 a la fecha. Pero yo tengo de 1993 a la fecha, porque como tal vez tu auditorio sabe y como tú referiste, pues estuve en la Fiscalía desde 1993, me constan las comparecencias que hacía el Procurador General de Justicia y Fiscal al Congreso del Estado y los números que ponía a consideración. Que exponían en sus comparecencias. En sus comparecencias. Entonces, esto es el primero, que de esos 53 se fue a 59,000 con la administración Denuncias. de Melquiades Morales. En promedio anual. En promedio anual, y también se preservó en 59,000 promedio anual con Mario Marín Torres. Y con Rafael Moreno Con Valle Rafael se dispara. Moreno Valle se fue a 70 y tantos mil. A 74,600. Teníamos en números redondos para tu auditorio, estábamos en un número redondos de 60,000 y se fueron el primer año a 80,000. El fiscal Carranca Burquet en su comparecencia del Congreso dijeron, oye, pues estábamos en 60,000 y ahorita tienes 80,000. Dijo, es que Marín maquillaba las cifras. Entonces, pues me parece algo pues bastante risorio. O sea, ¿no se puede maquillar las cifras de delitos? Tú llegas al Ministerio Público, denuncias lo que sea, violación, secuestro, robo, todo, y el Ministerio Público lo informa mensualmente a su superior jerárquico, y así todas las unidades administrativas y en una oficina, la de estadística, lo compila y lo vierte hacia el Sistema Nacional. ¿Pero no se de pueden Seguridad. maquillar esas cifras? No, lo que podríamos poner en tela de juicio es la cifra negra de los que no se denunciaron. Esa a lo mejor sí podríamos... O sea, los que, digamos, de cada 10 podríamos personas debatir. que, digamos, son agraviadas con Eso un delito, podríamos debatir. 3 presentan una denuncia. Y de esos, 7 no presentan una denuncia. De esos 3 son los que nutren a la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública en todo el país. ¿Y de esas cuántas se consignan? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Porque entonces en este estudio que pongo a consideración de tu amable audiencia y que agradezco el favor de su atención, fue con Manuel Bartlett de 16%. No tengo tanta memoria. Yo aquí Punto te voy que ayudando, sigue. ya tengo mi Con acordeón. Melquiades Morales Flores fue del 22%, de 16 a 22. O sea, 6 puntos más. Sí. Se mejoró la consignación de estas denuncias. Que en este lapso, cuando llega el maestro Carlos Arredondo, pues me parece que 60 agentes del Ministerio Público y hubo 60 más, o por lo menos 50 se duplicó más. el número de agentes del Ministerio Público con Melquiades Morales. Entonces, pero se duplicó
en la parte sustancial, o sea, en el que recibe tu denuncia, recibo tus testigos, le pido a periciales un experto en contabilidad forense o en grafoscopía o en no sé qué tantas, más de 20 áreas que hay de ADN al día de hoy, de genética forense. Y de ahí ya que logro todo esto que yo creo que hacíamos la investigación, la doy por concluida y toco la puerta del juez para decirle, necesito un orden de aprehensión en contra de esta persona porque me parece que cometió este delito, aquí están los papeles. Ahora, ¿por qué no se duplicó? Si con Manuel Bartlett había en promedio anual 53.590 denuncias, y se aumentó el número de ministerios públicos al doble, pues uno esperaría que fueran 120,000. Está muy interesante tu punto de vista, tu apreciación, tu observación es muy válida. Esta generación de nuevas plazas se generó bajo el contexto, bajo el rubro de la Comisión para el Abatimiento de Rezagos. Es para sacar lo anterior. Lo pendiente. Sí, no fue que de repente ya había más ministerios públicos en todas las delegaciones o había más delegaciones, eso no pasó. O sea, alquilaron algún recinto y ahí tenían a una decena de agentes del Ministerio Público. Para sacar todo lo pendiente, esas pilas y pilas de expedientes que se van acumulando. Los ministerios públicos en su momento pues mandaban las pilas y pilas de averiguaciones previas y en su gran mayoría se resolvieron en archivo. Esta cifra no la tengo en el disco duro para poderla presentar a ustedes, pero en la de Melquiades es el campeón de abatimientos de rezagos, pero por ahí detectas alguna que sí estaba completa y por la carga de trabajo o por los cambios de adscripción, que tú ya tenías listo esto para resolver y te llega el cambio a otra delegación y ahí la dejas completita, pero ahí la dejas. Entonces necesita venir una de estas comisiones para detectar la que sí estaba completa y mandársela al juez. Oye, Esto de mandar al juez, perdóname que te termine esta idea, porque esto de mandar al juez significa, yo digo que va a manos de un juez, pero se dice consignas. Es el acto, el ejercicio de la acción Cuando penal. se judicializa el Cuando expediente. se judicializa. Perdón. oye, pero asignar personal para atender el rezago también se puede topar con el caso de que una buena cantidad de los delitos denunciados ya prescribieron. Así es. Puede ocurrir, o ha ocurrido, o ocurre. Digamos, por eso no se duplica el número de denuncias. Así es. Esa es la explicación. Sí, o sea, lo que se duplicó, triplicó, quintuplicó fue el número de archivos. Creció el archivo, pero no la Sí, respuesta. tienes razón. Este tema de la prescripción, ya en los tiempos modernos, muchos de los nuevos tipos penales que salen que entran al código, dicen que este delito no prescribe, es imprescriptible. Porque entonces pasó que para los delitos que se sancionan con multa, que realmente son bastante pocos, 2 o 3, prescriben en 1 año. Los que se persiguen a petición de parte en 2 años y los que se persiguen de oficio en el máximo de la sanción corporal, la cual nunca será menor a 3 años. Bueno, bajo ese contexto, si tú tienes un delito que se persigue de oficio y se pasa más de 3 años en lo que denunciaste y en lo que el MP y que los cambios de adscripción y todo eso, me pasó en uno de los casos que llevé, que hablé con el Ministerio Público, por favor, creo que está completa este papel, pásaselo al juez, el juez lo recibió y me declaró un no al lugar, me dijo que no, por prescripción. Ahora, digamos, con Melquiades Morales se duplica el número de agentes del Ministerio Público. Sí, pero solo en esa comisión, Sí. o sea, no estuvieron ya ad infinitum Sí. o que siguen actualmente. Y con Mario Marín, digamos, la cifra de delitos se mantiene, o sea, el promedio anual en 59,100, pero disminuye en 1% la consignación. Del 22 al 21%. En números reales es de 12,000 y cacho a 11,000 y cacho. Pero aquí pasan cosas interesantes. Pues no que tendría es que haber la primera aumentado también. y única mujer que ha ocupado esa silla. Tendría que haber aumentado, sí. Blanca Laura Villeda, Así es. Entonces, yo creo que pero fue la que fue procuradora de 6 años, ¿no? No, yo creo que fue como de 4 o 5. Y Adolfo Caran era el coordinador o director de la Policía Judicial. El director de la Policía Judicial. Y recordemos esto que se hizo viral, ¿no? Del enfrentamiento El que se da. enfrentamiento, casi Sí, llegó a las pero pistolas. entonces, pues esto, pues no sé, que tal vez, pues generó que no se lograran las cifras, que pudieran ser mayores o Por más esta falta de halagadoras coordinación o de para efectos entendimiento de del, esta del entrevista. Policía Judicial y los agentes del Ministerio Un Público. poco,
un poco. Porque también lo que hacía la maestra o doctora Blanca Laura Villeda es que nos colegiaba mucho a todos los directores de las áreas. Estábamos todos los directores de las 5 zonas con los subprocuradores y ella cada mes, más o menos. Digo, a lo mejor cada 2 meses, no sé, la periodicidad, porque ella también ajustaba su agenda. Y entonces nos revisaba. Digo, a lo mejor muy someramente, muy ejecutivamente, pero todas las zonas las tenía checadas y las volvía a checar cada 2 meses, cada 3, o algo así. Entonces, yo creo que esto ayudó un poco a que los resultados fueran superiores. Comento esta junta, esta colegiación, porque lo hicieron muchos procuradores. Siempre llegaba el nuevo fiscal y juntaba a todos los agentes del Ministerio Público en turno, o bueno, en nómina, y se presentaba: yo soy el nuevo fiscal, vamos a trabajar, y daba los lineamientos básicos de sus ¿Cuántos ministerios públicos hay en el Estado? Bueno, la última vez que me asomé eran como 120. 120 agentes del Ministerio Público. Sí, divididos en zonas. ¿No se dividen en distritos judiciales? No. Que a su vez compilan varios distritos judiciales. A mí me tocó alguna vez coordinar una zona con sede en Tehuacán, que eran los distritos judiciales de Tecali, Tepeaca, Tecamachalco, Cerdán y Tehuacán. Y alguna vez fui director de esa área, que me tocaban estos 5, y Izúcar, Chiautla, Acatlán y Tepeji. Pues ya casi eras el procurador. No. Oye, Pepe. No, fui su procurador. Este problema del cuello de botella, o como un embudo, llegan muchas denuncias, o pocas, 3 de cada 7 víctimas presentan su denuncia, pero de ahí se hace más aguda la bajada, y es muy contado son los que siguen un curso y terminan sancionando al delincuente. Sí, sobre todo con Rafael Moreno Valle. Con Rafael Moreno Valle los delitos se multiplican. La cifra pasa de 60,000, para ir cerrando, sí, a 74,000. Sí. Y nos decías que en algún momento llegó hasta 100,000. El segundo año de informe al pleno. Los delitos anuales. Y sin embargo las consignaciones se cayeron, se desplomaron. Ahí De te tengo un 22% que tenía Melquiades Morales, 21% de Marín, con Rafael Moreno Valle nos vamos al 14%. Así es, pero entonces pasaron cosas interesantes. Porque en esa ¿Que administración... Carrancá cortó ministerios públicos? No. En esa administración me tocó ya iniciar el despacho donde estoy a sus órdenes. O sea, ya y no, entonces ya no eras llegas funcionario. con el Ministerio Público, le presentas tus testigos, me informa periciales de alguna situación científica, etcétera, etcétera, y entonces para que tú le toques la puerta al juez necesitabas, implementaron la autorización del director del área. Entonces imagínate el director del área que tiene todas estas solicitudes y que hay que revisar, son 3 meses. Y de ahí se iba la autorización del fiscal del área. Entonces, para lograr un ejercicio de la acción penal tardabas más o menos 6 meses. O sea, a ver, ¿el Ministerio Público tenía que pedir autorización para consignar? Sí. ¿Así estoy entendiendo? Sí. Ahora, esta burocracia impenetrable, ¿por qué ocurre? Incompetencia, burocracia, falta de personal, falta de recursos. ¿Qué es lo que ¿O ineficiencia del procurador? Muy buena este último comentario. Yo creo, a mí me gusta el fútbol americano y la parte que quiero poner a consideración de ustedes es cuando el quarterback junta a su equipo de ofensiva y les dice: vamos a la jugada 34 poder, bola al segundo hit, aplauden y después la grita en la línea y le dan el balón y entonces se lo despliega hacia el corredor 4 en esa jugada 34 poder, que es por el mero centro, entre el centro y el guard, y entonces a lo mejor hacen un touchdown. Si no hay colegiación, es probable que todo el equipo pues juegue el fútbol americano así abiertamente, libremente. Entonces, o sea, se dejaron de hacer estas reuniones, sí, que de se hecho, venían haciendo sí, con el procurador sí, de Melquiades y con Blanca todos Laura los que Villeda. conozco, incluyendo Humberto Fernández de Lara, Ruiz, en paz descanse. Entonces, esta vez que juntaron a todos los MPs, los convocaron a esta reunión donde se presentaría Carrancá Burquet, la suspendieron y no se ha llevado a cabo al día de hoy. O sea, ¿nunca se reunió Carrancá con sus ministerios públicos? No. ¿Y entonces quién era el contacto con los MPs? Pues no, se rompió, esa parte se rompió. Entonces toda esta parte que se rompió es lo que yo llamaría la parte ideológica.
el sello personal del fiscal. Cuando llegó el maestro Carlos Arredondo era un litigante, entonces sabía todas las dolencias y defectos que enriquecían al Ministerio Público, con los que se calificaba. Entonces él trató de renovarlo, de implementar cosas, políticas públicas, por así decirle. ¿Era abogado penalista, Carlos Arredondo? Bueno, no sé si... tenía una maestría en Derecho Civil y Familiar en la UAP, pero pues es que todos, de repente, como los médicos generales... Le entran a todo. A todo. Entonces, pero él sí vio de las dolencias y trató de darle respuesta en muchas formas. Recuerdo que en la delegación... digamos, sabía porque era litigante, Sí. o sea, decente cuando llegó a ser funcionario, Sí. pues ¿Sabes sabía qué? dónde estaba el problema. Pidió que compraran 5 coches y nos lo dio a todas las delegaciones. O sea que en la delegación centro teníamos un coche y un chofer. Bueno, de hecho eran 2 choferes, el de la mañana y el de la tarde. Entonces, si tenías que ir a Cachichimitla o quién sabe a dónde, a un levantamiento cadáver, a dar fe, o bueno, hoy ya se quitó la fe pública, pero a ver que efectivamente este daño en la vivienda o este daño a este bien de alguna persona, te llevaba el chofer. Entonces, mientras había de que no, pues es que no tengo que ir. Entonces, por ejemplo, esta es una de muchas de las cosas en donde el maestro Arredondo sí pudo hacer, o que el gobernador le obsequió, porque es al final del día es presupuesto. Aquí hay otro punto interesante y es el presupuesto de la Fiscalía. Hasta antes de diciembre de 2019 era de 500 millones de pesos. En ese diciembre... O sea, antes de Barbosa. Sí. Digamos... No, Barbosa llegó en agosto de 2019. Entonces, ese diciembre, el presupuesto digamos, de Fiscalía... Para ejercerse en 2020. Exactamente. Se incrementó a 1.300 millones de pesos. O sea, pasó de cuánto a cuánto. De 500 a 1.300 millones. Pero aquí lo interesante es lo que te digo de la colegiación del coreback, del jefe del equipo. Entonces utilizaron esos recursos para incrementar el aparato burocrático de puro mando. Entonces el número de agencias y de agentes del Ministerio Público quedó igual, que te reciben denuncias es el mismo, y el que le da seguimiento para que se termine tu expediente, que llegue a un buen final, o sea, que llegue a manos de un juez, sigue el mismo. De hecho, hoy te dicen que te esperes, que en 10 días te dicen dónde puedes darle seguimiento, mientras que en otros tiempos sabías que si tú ibas a la delegación centro, te tocaba darle seguimiento con la mesa matutina o la vespertina, léase pares y nones según tu número de expediente. Entonces sabías hoy eso ya no existe. No, ya habías perfectamente a dónde irle a dar seguimiento. Hoy te dicen que te esperes 10 días y creo que son hábiles. Pero con, digamos, Rafael Moreno Valle, si hay un incremento notable. O sea, ¿creció la confianza hacia el Ministerio Público o aumentó la inseguridad? Porque pasamos de 60,000 a 74,000 y llegamos hasta 100,000. Eso es una pregunta interesante, porque puede haber varios factores criminogénicos, o sea que tal vez hubo más delitos o solamente hubo más denuncias y había el mismo delito, y sí es cierto lo de la maquillada. Lo de la maquillada yo creo que no es cierto, pero del incremento en denuncias puede ser que fue cuando abrieron la parte de que puedes denunciar por internet. Podría ser una de las respuestas. La denuncia digital. Pero también existen pues otros factores que sí podría ser la confianza, o algunas veces el Ministerio Público puede calificar lo que tú le dijiste. Esta palabra justicia, a lo mejor los abogados la entienden muy claramente, el no abogado no. Entonces yo recuerdo que yo recibí muchos casos en donde la persona venía y me decía que si su novio le había dicho y hecho cosa y media. Entonces tú, como jus penalista, comienzas a pensar en el catálogo para ver si esto es unas lesiones o es una violencia familiar, o sea, comienzas a ver cuál. Y entonces la persona quería que citaras al novio y que le dijera que ya la quisiera. Venían personas que no encontraban trabajo, entonces es injusto. Procuraduría de Justicia, yo le rebautizaría como la Secretaría para la Investigación de Delitos, o el Buró para la Investigación de Delitos, y como el FBI, es Federal Investigation Agency, FBI, Federal Bureau of Investigation. O sea, eso es la Secretaría para la Investigación de Delitos. Entonces las personas, ya lo de la justicia lo dejas en un segundo plano axiológico,
Y entonces te concentras que si fuiste víctima de un delito, ahí es donde hay que ir. Porque las personas, justicia se va al amplio. Entonces podría darse el caso que en esa temporada la gente llegaba y entonces el Ministerio Público iniciaba una carpeta de investigación, términos de hoy, en vez de darle una categoría de constancia de hechos. El que se haya perdido algún familiar tuyo no es ningún delito per se. Puede ser que lamentablemente sí lo sea, pero mientras no. Entonces ahí puede ser una carpeta. Eso explica el incremento. Sí, bueno, de 60,000 a 100,000. Posibles explicaciones que yo no estuve en esa administración, entonces ya no sé lo que se comenta luego en los cafés entre los compañeros. Oye, Pepe, ¿y por dónde romper el círculo vicioso de que no se castiga al delincuente porque la gente no denuncia? Y no denuncia porque no le tiene confianza al funcionario, a la justicia. ¿Cómo romper? ¿Cómo abrir los canales para que la gente empiece a denunciar, tenga confianza en la gente que tiene en sus manos la ejecución de la justicia? O lo detienen y se da la puerta giratoria. Por aquí lo detienen y por atrás sale. ¿Por dónde romper esa falta? Yo creo que hay varias cosas. La primera es el factor conocimiento del funcionario. Entonces, hay un factor empatía que se da porque el cuate que es agente del Ministerio Público es sobrino tuyo, o es sobrino de tu compadre, o fue tu compañero en la universidad. Entonces eso hace un factor confianza. Si la persona que ocupa la agencia del Ministerio Público viene de la Ciudad de México, no lo conoces ni tú, ni yo, ni ninguno de los que están poniendo atención a este programa. Entonces llegas y pues no sé si hay cierta desconfianza. Pero eso pasa a multinivel en fiscalía. Porque con la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, Carrancá el viernes iba a México y el lunes ya lo volví a saber, pero entonces el fin de semana se caía. En mis temporadas de mayor éxito dentro de mi estancia en fiscalía, mis fines de semana empezaban el domingo a las 7 de la mañana, en donde me iba yo a las actividades, no sé, como de hacer deporte, ir a lo que sea, y después llevaba a mi madre, en paz descanse, a desayunar y después a la matiné. Y de ahí me regresaba a mi lugar de adscripción. Entonces mis fines de semana eran de 12 horas. ¿Y con Carrancá no ocurrió eso? Él trajo o sea, él no era de Puebla, él era de la Ciudad de México, y sus procuradores y sus ministerios públicos también lo eran. También eran del DF. Sí, de hecho recuerdo este caso en donde un mecanógrafo, o quise decir, era un meritorio, logró trascender como mecanógrafo. Sé que pidió un traje prestado para presentarse al ex procurador Carlos Alberto Julián Nasser y pedirle una oportunidad. Era un abogado. Lo hizo agente del Ministerio Público, y de ahí fue coordinador de agentes del Ministerio Público, y de ahí fue director de la investigación antisecuestros, y de ahí fue su procurador. Llegó Carrancá, le dio las gracias. ¿Quién es este personaje? Víctor Pérez Dorantes. Pero es el servicio civil de carrera en uno de los ejemplos más puros, casi más puros, porque tanto él como yo tenía carrera judicial, llegamos a subprocuradores, pero no llegamos a ser CIMA. Entonces, por ejemplo, Archundia creo que sí fue agente del Ministerio Público en el medioevo, y después fue director muchos años, y después fue subprocurador y después procurador. Ese es el servicio civil de carrera puro, pero no está en ningún libro, solamente son cosas de sensaciones como seres humanos. En el concepto ideal, funcional, ¿qué características debiera cumplir el perfil de un buen fiscal general del Estado, antiguamente procurador del Estado? Sí, y yo creo que como punto número uno, y para ser coherentes nosotros con nosotros mismos, respecto a la equidad de género, la próxima fiscal tiene que ser mujer. Nada más para ser coherentes con todo esto que tanto se dice, que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Dice Claudia Sheinbaum que es el tiempo de las mujeres. Sí, y de hecho en algún medio masivo de comunicación externó que pareciera que sí fuera solo para mujeres. Y no esta parte, que más bien lo que se pretende es la equidad. Entonces, punto uno, tiene que ser mujer. Punto dos, tiene que ser de acá. Por favor, si tú tienes uno que es algo increíble, un jus penalista fuera de serie, experto en resolver pues no sé, crímenes de Hidalgo, hazlo fiscal de allá. Claro. ¿Qué es de Querétaro? Hazlo fiscal en Querétaro. ¿No tendría que ocurrir lo mismo con el secretario de Seguridad? Es muy probable.
De hecho, recordarás Porque, que mi general Ayón, en paz descanse, que creo que dio bastantes resultados, porque al final esto de la seguridad pública es algo como de sensación. Y te prometo que cuando mi general Ayón andaba por ahí, sentías que estaba seguro por causas inexplicables. A lo mejor lo podríamos analizar en este programa, pero no es el tema. Y cuando llegó alguien más a relevar a mi general Ayón, la sensación desapareció. Cosa comenzó a tener así la ciudadanía, como todavía hoy, la sensación de que que estamos mal. ¿Quién sustituyó a John? No tengo. Fue ya con Moreno memoria. Valle, ¿no? Sí. ¿No tengo- fue Facundo Rosas? ¿O llegó después Facundo Rosas? No, creo que sí fue Facundo Rosas. Bueno, pero toda la demás película te la sabes. Ahora, Facundo Rosas es poblano. Sí, pero entonces también tiene que ser alguien más o menos poblano y no Y que con todos- arraigo en Puebla. Con arraigo en Puebla, pero que también disfrute de cierta buena fama. Bueno, y un paréntesis, ¿cómo ves el tema de los marinos? Están ahora nombrando marinos. El próximo secretario de Seguridad Pública del Estado va a ser un marino. Ya nombraron en los principales municipios, cabeceras distritales, a marinos como secretarios o como directores de Seguridad Pública de los ayuntamientos. No es gente que vive en Puebla, no ha vivido en Puebla, no son de Puebla. Lo veo bien. Mira, en el operativo O sea, ¿por donde, qué fue como- abatido Arturo Beltrán Leiva, fue de la Marina. Entonces, yo, la verdad es que la parte militar, sea Marina o sea Defensa Nacional, Fuerzas yo Armadas. soy a favor de ellos, ahora sí que yo votaría a favor. Por un lado, y por otro, creo que... Pero es no una importa que no sean sugerencia poblanos, que no no, conozcan la sí, entidad. por favor. Entonces te tengo, por ejemplo, este caso de César Octavio Larraza Vega. Fue mi compañero Jardín de Niños, primera secundaria, y yo seguía la prepa y él se fue a la heroica Escuela Naval Militar. Y después de 30 años ininterrumpidos, hoy disfruta de su pensión, no sin antes haber participado en el operativo de Arturo Beltrán Leiva. Entonces, si por ejemplo nombras a César Octavio Larraza Vega, que me parece que fue almirante de corbeta, como secretario de Seguridad Pública, yo diría, por favor, cuenta con mi voto. Cuenta con mi apoyo, lo poco que sé, lo poco que puedas contar conmigo, cuenta conmigo, o sea, incluso desinteresadamente, o sea, que la Marina y el Ejército para mí son la élite policial de este país y para mí merecen toda la confianza, toda. Desde luego, no apenas está en muy reciente la carrera policíaca, pero realmente es otra cosa, porque una de las cosas que también se necesitan para el titular es la disciplina. Lo que yo les digo a mis alumnos de policía militar, el tema de la seguridad pública nos lo encargan a militares, dije en primera persona del plural, porque me consta que el general Álvarez, fue el director de seguridad pública en Tehuacán, con éxito. Mi general Alvarado fue subsecretario, mi coronel Sobreira fue el director general. Con Melquiades Morales. Ajá, y después fue secretario mi general Ayón, con mi coronel Sobreira como subsecretario. Puros militares. Entonces, ¿militarizamos el Estado en materia de seguridad pública? Y yo te diría no. Pero sí tienes a alguien que tiene la disciplina, que tiene la voz de mando, que está acostumbrado a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues darle en la torre a la delincuencia, de tener un mayor número de detenidos, porque si tú robas hoy, mañana, pasado, pues ahí están los números. Pero si robas hoy y mañana te detienen, entonces el número se detiene un poco. El problema son los derechos lentamente. humanos. Sí, desde luego a estos elementos de la policía militar les dan unos cursos de derechos humanos, por así exagerar con la expresión, nivel Dios. Entonces, pues resulta que para los derechos humanos todos nos pintamos solos para exigirlos, pero no todos nos pintamos solos para otorgarlos a la comunidad. Entonces yo creo que el ejercicio de la fuerza tiene que ser en la medida en que te corresponde. O sea, tú no puedes llegar a alguien que asaltó con un cuchillo y lo ametralles. Ahí sí estamos hablando el mismo idioma en derechos humanos. Pero si te recibe a balazos, pues ni modo que tú le des... Abrazos. Bueno, pues así ocurrió. Le llaman No, acá hay que Bueno, corresponder con a la fuerza. López con la Obrador fuerza así misma. ocurrió. O sea, Le llama- vimos escenas de televisión donde prácticamente los manifestantes agredían Sí, a los militares. y de hecho hubo a la algún Guardia video, Nacional. me parece que de mayo del año pasado, en donde algunos militares habían acorralado a unos sicarios y estaba ahí una cámara de seguridad que vio cuando los ultimaron. O sea, cuando ya estaban boca abajo, ya nada más para ser esposados,
los ultimaron, y entonces esos elementos tienen un problema con derechos humanos. Pero mientras, si ves ese video, ves los comentarios, todos les aplauden, todos los aplaudimos. Entonces los policías que trasciendan como tales, ya cualquier multinivel, tienen que darnos resultados. Proteger nuestros derechos humanos, sí, pero si te reciben a balazos, corresponder en la misma forma. Lo que le llaman la proporcionalidad de la fuerza. Proporcionalidad de la fuerza. Por eso también tienen que capacitarse pues, en artes marciales o no sé, para poder someter a una persona. ¿Qué piensas de los métodos de Bukele, por ejemplo? Desconozco. Pues, digamos, no está respetando los derechos humanos, ha disminuido la inseguridad de la incidencia delictiva, indudablemente, pero sus métodos no son precisamente los más ortodoxos. Sí, es que como no me sé las cifras de que cuál fue el resultado de esta política pública, entonces por eso te dije desconozco. Pero, pues de alguna otra forma, pues es una política pública. Si tú le dices a tu policía, ¿sabes qué? Por favor, quiero ser el campeón de protección de derechos humanos, cero quejas en derechos humanos, que la Comisión Estatal y las Naciones no estén jugando en su dispositivo móvil, entonces pues los elementos... Ahora la mayoría de los salvadoreños están tronarán contentos. los talones, sí, fíjate tronarán como, los talones y sí, se llevarán paréntesis, el medio a la ceja. Como paréntesis, el caso de El Salvador había llegado ya a un extremo verdaderamente espantoso. Yo recorrí la capital de El Salvador alguna ocasión, hace unos 6, 7 años, y yo llegué a ver un policía, un soldado con metralleta en cada calle, en cada calle. Y quiero decirte que yo observé como en el 80% de las casas, o más, todas las casas con tela de alambre de púas, por razones de seguridad. Entonces, la verdad, esos detalles me permitieron pensar e intuir que el extremo de inseguridad había llegado a un grado verdaderamente los maras salvatruchas espantoso. hacían y deshacían en El Salvador. ¿Sí? Entonces, quizá ahí tenía un caldo de cultivo que lo llevó a proceder de esa manera. Desde la visión mexicana lo vemos de una forma un tanto Está interesante riesgosa. las apreciaciones de ambos, porque entonces tengo que poner a consideración de tu auditorio que la media mundial de policías por el número de habitantes es 12 por cada 1000. En México tenemos 12 3 policías por cada 1000 habitantes. En México tenemos 3 por cada 1000. A ver otra vez. 12 por cada 1000. 12 la media, 12 policías media mundial. Por cada 1000 Entonces, personas. por ejemplo, tú dices que fuiste aquí, que fuiste allá y que había un policía en cada calle, o a lo mejor un militar o su equivalente en cada esquina. Entonces a lo mejor están más de la media mundial. O sea, Pero en México la media estamos mundial es muy 12 por debajo. por cada 1000. Sí. ¿Y en México? ¿Cómo Estamos andamos? como en 3 por cada 1000. ¿Y en Puebla? 3 en cada 1000, que es mi parámetro. Desde luego habría que poner a hacerse cuentas. Porque entonces cuentas o no cuentas a los militares. Ok, vamos a decir que sí los cuentas. ¿Cuántos son? Y entonces por ahí yo creo que podríamos llegar a un 6 por cada 1000. Estamos por abajo de la media mundial. Sí. Y eso es presupuesto. Entonces, cuando alguien de tu auditorio o los aquí presentes llegues como gobernador, tú dime en qué quieres gastar. ¿Quieres gastar en tener más policías, muchos policías de todo multinivel, de la policía ministerial, de la policía estatal, de los municipales? Contrata más gente. Ahí te van unos marinos. Lo que quieres es presupuesto, es dinero, o hacer unos puentes. Pero el dinero no necesariamente se refleja en consignaciones o en que disminuyan los delitos. No. Y el caso es Sí, Luis Miguel eso, Barbosa. Con sí. Luis Miguel Barbosa se aumenta el presupuesto de la Fiscalía, Y los se aumenta resultados considerablemente. Sin embargo, aquí está interesante. con Luis Miguel Barbosa, el promedio de delitos anual fue de 71.149 y el número de consignaciones llegó a 5.770, Lo cual que es el equivalen al 8%, 8%. comparado contra el 22 de Melquiades o contra el 21 de Marín. Sí, acá hay algo interesante y es el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, parece que estábamos ya muy acostumbrados a cómo se hacían las cosas y el nuevo sistema aparentemente no ha podido levantar. O sea, sigue actualmente, yo creo que si nos va bien este año o durante la actual administración va a estar por el 8 o el 9% de las personas que se animaron a denunciar, solo el 8% de ellas verán su caso en manos de un juez.
A lo mejor lo que me alegan ellos a su favor es que median, que han mediado muchos asuntos. Sí, pero la mediación es por querella, entonces se reduce el número de delitos. Y luego me acuerdo que en mis tiempos decían es que convirtieron al Ministerio Público en una agencia de cobros. Entonces me debe un cuate, mándale un citatorio y aquí nos arreglamos. Entonces creo que la Fiscalía es feliz con esto, pero no es un producto principal, porque la Constitución dice para la investigación y persecución de delitos, no dice para la mediación de delitos, no dice. Bueno, a lo mejor hubo una reforma que no me enteré en los últimos minutos, pero no dice. ¿Cuáles son los delitos que más abundan en el estado de Puebla? Bueno, la capital de los delitos es lesiones. Así, lo que más pasa son los delitos contra la integridad corporal. Por supuesto, compartí contigo algunas cifras que son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el número 1 es lesiones. Está interesantísimo, porque entonces, pues ya no sé si el ser un país que somos como muy agresivos. Tenemos los videos de abajo de la rueda de la fortuna de Angelópolis, en donde algunos estudiantes golpearon a unos compañeros o a alguien del antro. Entonces eso ha pasado sistemáticamente en la historia de Puebla y del país. Parece que eso nos gustan los golpes. Las lesiones en general están así, pero en especial hay una serie de diversificaciones estadísticas, que es que si es con arma blanca, que si es con arma de fuego, que si es entre esposos, entre novios o algo así, para ver esto de la violencia familiar o la violencia de género, o cosas por el estilo. ¿En segundo lugar? Yo creo que son los delitos patrimoniales. Bueno, pero acá incluimos en esto de delitos contra la vida y la integridad corporal al homicidio y al feminicidio. Entran en delitos contra la vida e integridad corporal. Después de ahí yo iré a los patrimoniales, que son los robos: robo casa habitación, robo a comercio, asaltos el robo en de autopartes, el robo de autopartes. O sea, realmente es un chorro de trabajo que tienes que estar incesante. O sea, si crees que ya agarraste al ratero de autopartes y lo mandaste, es probable que un vecino diga que le iba bien, le iba bien al vecino y se robaba autopartes, pues vamos a entrarle. O sea, todo el tiempo están naciendo más delincuentes, o sea, están siendo sus primeras veces en todos los delitos. Porque la impunidad es lo que genera. Así es. O sea, si de cada 10 delitos solo se denuncian 3, 7 no se denuncian, y de esos 3 que se denuncian, solo se castigan el 8%, pues lo que hay es impunidad en México. Cárcel libre, sí, para delinquir. Y esto yo lo comento, o lo hago como corolario, diciendo que es los resultados del sistema penal mexicano, que nació en 2008 y entró en vigencia en 2016. Entonces estos son los resultados. Si te fijas en los números, cuando hiciste el señalamiento con toda dureza y con toda certeza, coincide en 2016, que es cuando nace el nuevo sistema penal. Entonces a los excompañeros de trabajo que fueron capacitados incluso en el extranjero con el pasaje pagado por el gobierno, fueron invitados a continuar sus quehaceres en otra institución, en la iniciativa privada, en la administración. O sea, ¿no continuaron en la Procuraduría o la Fiscalía? No. Entonces todos esos compañeros o excompañeros que pudieran pasar la información a los nuevos, pues ya no estaban. O sea, se capacitan en el sexenio de Mario Marín. Sí. Y no continúan con, o sea, los que fueron a capacitarse no siguieron en el sexenio de Rafael Moreno Valle. No. ¿Y con Gali qué pasó? Pues con Gali, ¿quién te enseña? O sea, porque a Gali, simultáneamente a su elección, se implementa el sistema penal mexicano, entonces llamado nuevo. Después de 8 años, creo que todavía no lo entendemos muy bien. La oralidad es algo que espanta. Entonces tienes que organizar a los ejércitos, tienes que organizar en las funciones. Si a un ministerio público solo lo pones a recibir denuncias, es una posición súper cómoda. Si lo pones a resolver, entonces es una posición no tan cómoda. Se opta por la oralidad para ser más rápida. Y lo cual ha tenido efectos contraproducentes. O sea, ¿no se ha hecho más rápido? No, porque entonces el día de hoy seguramente le están pasando una carpeta de investigación de este alto para la audiencia de mañana a algún ministerio público. Entonces tuvo una audiencia súper extenuante y mañana tiene una audiencia de este otro expediente y mañana de otro y mañana de otro. O sea, ni siquiera lee el expediente. Aunque lo lea, dime quién tiene tanta capacidad para poder memorizar. Bueno, sí los hay, pero ¿no sería más fácil que tal vez el mismo Ministerio Público que lo inicie lo termine?
Entonces tienes el expediente aquí, ya no hay detalles que se escapan. Bueno, y eso que es tan obvio, ¿por qué no se hace? No supieron organizar pues no sé, al aparato, a las fuerzas humanas de fiscalía en torno a estas nuevas reglas del juego. Entonces muchas cosas las preservaron como tales, algunas de ellas las redujeron, porque cuando comenzaron los distritos judiciales, que aprendí con mucho cariño en la universidad con Derecho, Teoría del Proceso, con el maestro León Domita Espinal, venían los distritos judiciales. Sí, pero databan de 1900. Entonces no ha habido una redistritación. Cuando vino el nuevo sistema penal sí la hubo, pero a menos. Entonces ya había las zonas regionales de justicia o algo así. Entonces, por ejemplo, antes que se preocuparon por poner ministerios públicos en San Miguel de los Ochitlán, en Huitzilán de Cerdán, en lugares que no son cabecera distrital, pero tal vez por su lejanía. Sí, los municipios más alejados y más pobres. Sí, por algunas circunstancias muy especiales, el gobierno del estado decidió ponerse una agencia del Ministerio Público para que ahí pudieran denunciar, y que tal vez había muy pocas denuncias. Hoy o después quitaron esas, las quitaron. Entonces ya los de Acatzicimitla o no sé dónde tienen que viajar hasta la cabecera distrital, lo cual también es un costo, ¿no? Oye, Pepe, me salgo un poco del tema pero apelo a tu experiencia. Sé que no eres un especialista en ese terreno. El caso del linchamiento, los linchamientos, Puebla figura entre los primeros lugares donde se han producido linchamientos. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva que tú has tenido, abogado, estudioso de la sociología? ¿Cómo ves este fenómeno y qué medicamentos, qué medicinas se pueden aplicar? De entrada es una desconfianza hacia la autoridad, ¿no? Sí. No confían en que la autoridad vaya a hacer justicia. Ahí aparece otra vez ese fenómeno. Entonces tiene que ser alguien más o menos familiar para ti, por un lado. Por otro lado, es otro de los posibles efectos secundarios del sistema penal mexicano, del actual sistema penal mexicano. Porque entonces, en vez de que alguien cometió un delito y se vaya justamente a la cárcel, sacia las pretensiones de la mayoría. Desde luego del que lo hizo no, pero del que lo recibió la acción penal o ese ilícito, sí. En esta puerta giratoria que comentabas hace rato, de que como no está dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para los no juristas que nos siguen, hay una lista de 11 delitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 167, y una lista parecida en el artículo 19 constitucional. Fuera de ese, ¿Y en el Código de Puebla están los mismos delitos o están diferentes? Porque entonces estaban en el Código Procesal Penal. Ese estaba en el artículo 69. Y estuvo interesante porque cuando llega el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, porque ahorita estamos en el TEMEC, cuando estaba el TLCAN, en 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo esta reforma a la Constitución, donde dice que podíamos salir bajo caución en cualquier delito. ¿Por qué? Porque nuestros principales socios comerciales son Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos unos intercambios interesantes y muy generosos, sobre todo en comercio. Entonces lo que ellos nos pedían, con parte de las negociaciones, es que nuestro sistema penal fuera parecido al de ellos, para que cuando sus inversionistas, como lo hizo Claudia Sheinbaum, ayer que se reunió con los empresarios norteamericanos. Exactamente, entonces ellos dicen, bueno, voy a invertir, pero pues ¿cómo está el rollo? Entonces si es ¿cuáles son las garantías para mi inversión? No me cambien las reglas del juego. Exactamente. Con las reformas al Poder Judicial. Y mis reglas del juego. Entonces esto pareciera que el sistema penal mexicano de 2008 trata de congraciarse, pero te estaba platicando de 1994. La Constitución dijo: en todos los delitos podrás tener libertad bajo caución. Así vino, y todos se pusieron con los pelos de punta. En todos los delitos. Sí. Entonces ya por ahí cuando se hizo un clamor popular de que como un secuestrador, como un homicida, ejemplo en Estados Unidos, O.J. Simpson mató a su esposa, dicen, y salió con caución de no sé cuántos millones, pero ese mismo día estaba en su casa, o al otro día, no sé. O sea, aparentemente esa era la inspiración. Entonces se revolvió a reformar la Constitución para que dijera: todos los delitos merecen caución, excepto en los delitos graves. Y entonces nace el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales anterior. Y comenzó con A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Llegó en la última instancia a AA,
O sea, que llegaron a la Z y Recorrieron. entonces se fueron a doble A. O sea, seguramente de ahí seguiría el doble B. O sea que, como cultura, queremos que cuando alguien comete un delito esté en la cárcel. Nada de que ahorita que porque no está en este catálogo, te veo al rato en el vecindario, como para que me vuelvas a surtir, ¿no? A pegar, o a cometer el ilícito, o igual y peores ilícitos, porque entonces a lo mejor me matas, y luego, ¿quién lo mató? No, pues quién, habrá que investigar. Entonces, es una cosa cultural mexicana que hace que tengamos cierta aversión hacia el sistema penal actual, que lo único que trata es de congraciarse con nuestros socios comerciales. Yo creo que deben pasar dos cosas. Por supuesto, necesitas a un líder que preferentemente sea mujer, que colegie y que esté dando los lineamientos, que esté checando cómo vamos con sus lineamientos, con sus axiomas, con sus valores, con su sello personal dentro de la fiscalía. Necesitas personal que sea tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu conocido o el primo de un amigo, porque entonces eso inspira confianza. Necesitas que los capacites también, pero eso de la colegiación ayuda a que tengas el mismo objetivo. Por otro lado, entonces necesitamos también que te vayas en tus objetivos, los resultados. Por otro lado, tienes que tratar con calidez a la víctima del delito. Claro. Porque si dices que no, pues trae usted su INE, trae usted su identificación, y lo traes a la vuelta y vuelta, te van a odiar. Y lo peor es que se pasan el chisme, como se dice. Uh-huh. Oye, ¿qué te robaron? Sí, qué mala onda. Y fuiste al MP, sí, ¿qué tal? Mal. Uh-huh. Entonces, pareciera que esta función se ha desvirtuado en las últimas administraciones, se convirtió en un trabajo y no en una vocación. Se convirtió... Alternativas de solución hay. Falta voluntad política. Sí, y también yo creo que los líderes deben de tener una visión de Estado muy clara, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. ¿Y con quiénes? Porque qué vamos a hacer y con quiénes. ¿Qué vamos a hacer? Lo escuchamos cada vez que hay campañas políticas. Pero una vez que eliges a la persona, pues ya nada más se quedó en lo que sí, que estábamos de acuerdo en que había que cambiar esto, pero ¿qué hiciste para cambiarlo? Entonces a veces... pues lo que queremos es como que cambiar el mundo, cuando creo que lo que tenemos que hacer es cambiar esta mesa, nada más. Ya con que cambies tu mesa, ya la haces, cambies tú. ¿Y la reforma al Poder Judicial va a resolver esto? Porque la reforma no toca el tema de los ministerios públicos, no toca el tema de los policías. La reforma tiene la bondad de que el servicio civil de carrera por lo menos pueda hacer. No, desaparece, ¿no? Sí, desaparece en la letra, pero no en las incursiones. O sea que ahorita se pondrá una convocatoria en donde pueden participar. Ya se publicó ahí la convocatoria. Todos los que se crean con derecho y que puedan ser recomendados o tener cartas de referencia de 3 personas. ¿Sabe la convocatoria para ministros de la Suprema Corte? Pero entonces magistrados en esa y jueces. de ministros pueden participar los actuales magistrados de circuito, de los tribunales colegiados de circuito, porque entonces de todos los nombramientos de la Corte que me constan, ninguno era magistrado de un tribunal colegiado, y eso es servicio civil de carrera, y cuando sí estaba en letra, no se daba. Entonces ahora que desaparece de la letra, puede darse. Es el sueño del mexicano. El sueño del mexicano es llegar, como decía Fernando Humberto Rosales Bretón, llegar al último piso por las escaleras de adentro. Entonces yo creo que si todos los secretarios saben que algún día serán jueces, por su buen desempeño, por su honestidad, por su arrojo y valentía, y que los jueces pueden ser magistrados. O sea, ¿tú crees que esto sí se puede dar con la reforma del Poder Judicial? Sí, que el que es juez puede ser magistrado y el que es magistrado puede ser ministro. Okay. Sí, eso creo que puede pasar. Yo invitaría a través de tus cámaras a todos los magistrados del Tribunal Superior de Tribunales Colegiados de Circuito que lo intenten. O sea, lo peor que puede pasar es nada, pero una de esas... Bueno, ¿cómo enlazar esto con el tema del Ministerio Público? Bueno, muy buena pregunta. Faltaría una ley secundaria. Muy buen enlace. No, aquí son cosas de valores. Yo explico a mis alumnos que si saben del sistema digestivo, sí, del sistema circulatorio, sí, del sistema respiratorio, sí, son cosas distintas, sí, así es la división de poderes. Son cosas distintas, pero sirven a un mismo organismo. Entonces, recuerdo a mi maestro León Domit, que me comentó
que si algún día estaba yo entre la justicia, o sea, algo legal y algo justo, que estaba yo en la disyuntiva, Entre la legalidad y la justicia. que me decantara por la justicia. ¿Qué dice el Eso es Quijote? parte de lo que creo que debe permear en los nuevos elementos de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Porque entonces si tú te vas solamente a lo que dice la ley y entonces está medio desapegado, entonces concedes la protección de la justicia a la Unión. Cuando, si ves que este cuate violó, mató, recuerdo que dice Pero digamos, el caso se de integró mal la Florence carpeta de investigación, El caso de no se Florence cumplió con el Cassel. informe policial homologado. Exacto. Entonces, pues, Exacto. el juez escuda, bueno, es que de origen está mal. Sí los hay. Hay jueces que mal llamados... O sea, ¿tú crees que esto se va a corregir con la reforma del Poder Judicial? Bueno, puede es que ahí tienes el factor humano. O sea, si se opta por la justicia por encima de la legalidad, pues sí tendría que corregir. Por supuesto, pero no todos traen Aunque diría López Obrador, no me digan que la ley es la ley. Bueno, de hecho, Andrés Manuel es un ejemplazo de esto, de que sí alguna vez que hubo un amparo y que lo ordenaban su desafuero y que incluso se llevó a votación en la Cámara de Diputados, pues fue por una de estas, que él se decantó por lo que él creía que era justo, era legal, pero injusto según él. Entonces esto, no todos los futuros policías, ministerios públicos o personal del Poder Judicial están viendo este programa y están compartiendo con nosotros este axioma. Algunos dirán, no, yo necesito dinero para llevar a mis hijos a la universidad, una buena universidad, que tengan un buen carro, y si eso me cuesta buscar tal posición, la voy a buscar. Más que buscar por la parte axiológica, la parte de los valores. Entonces, esos somos seres humanos, entonces tanto el sistema anterior como el actual está saciado por seres humanos que tenemos defectos, virtudes, pasiones, y entonces a veces crees en cosas o no las crees, y así ha pasado toda la vida de la humanidad. Si todos hubiera una verdad absoluta, no habría varias religiones, no habría varios partidos, no habría despachos. Sería muy aburrido. Sí. Pues José Otón, muchas gracias. Al contrario, muchas Te queremos gracias. agradecer Gracias. esta entrevista, tu tiempo, tu disposición, y qué bueno que Es nos un acompañas. honor. Una ilustración muy rica de una persona muy experimentada en la materia y que yo creo que deja un buen sabor de boca al auditorio. Gracias, José Otón Balleres. Gracias. Pepe Otón. Gracias. Muchas gracias.